Hay momentos en la vida donde uno se detiene a pensar, ¿en qué momento la gente se volvió tan loca, hermano? ¿En qué momento un estudio como Pixar, ese estudio que nos hizo llorar con una rata de alcantarilla que cocinaba, perdió la brújula? Estaba navegando por internet y me encontré este artículo. Dentro del camino catastrófico de Elio, la salida de América Ferrera, el cambio del director y la eliminación de los temas queer. Y ahí fue en el preciso momento en el que entendí algo. Elio no solo fue un fracaso monumental, sino que lo que vimos fue la versión arreglada, entre comillas. O sea, si lo que llegó a pantallas ya es un desastre, si Pixar hubiera seguido con sus planes originales, lo que habríamos tenido habría sido un meteorito animado estrellándose contra todo lo que alguna vez fue la magia de Pixar. Y aquí es donde uno piensa, Pixar nos hizo empatizar con un carro con problemas existenciales, un pez con memoria de pez, un anciano viudo que flotaba en una casa con globos, y hoy nos presentan a un niño que recoge basura en la playa, se hace una camiseta sin mangas rosas y se la muestra a un cangrejo ermitaño. El niño titular recoge basura y el equipo se refería a esto como su espectáculo de basura. Dios mío. Y sí, gente, esto fue real. No estoy aquí jodiendo ni nada por el estilo. Esa escena era, para los creativos de Pixar, uno de los momentos favoritos del corte original. Y realmente no sé qué es más triste. Que pensaron que eso iba a ser bueno o que lo dijeran en voz alta. Y claro, como esto no era suficiente, a Elio también intentaron meterle el código queer. Pero de este tipo de representación que no dice nada, que no muestra absolutamente nada, pero ahí por si acaso. Elio fue retratado inicialmente como un personaje con código queer, aunque Molina no tenía intención de que fuera una historia de salida del closet. ¿Y cuál fue el resultado, hermano? Un protagonista sin identidad. Como si Pixar dijera, no, bueno, queremos que muestre esa diversidad, pero sin que se note mucho, para no molestar ni para acá ni para allá. Básicamente, el Elio original iba específicamente para contentar a los progres. Y la arreglada, entre comillas, me imagino que por la estructura de guión, terminó dándonos un personaje sin ningún tipo de personalidad. Y lo mejor o lo peor vino en las primeras proyecciones de prueba. Pixar llevó una versión temprana a Arizona. El público dijo que sí, que estaba bonita. Se preguntó cuántos de ellos la verían en un cine y no se levantó ni una sola mano. Ni una mano. Hermano, enano, helado, echado. Bueno, ya. Y bueno, eso no es una mala señal. Eso es una lápida, hermano, con el logo de Pixar encima. Después de esa fría bofetada del público, el director Adrián Molina mostró su corte final a los ejecutivos y Peter Docter le dio unas cuantas notas y Molina decidió irse. Molina abandonó el proyecto poco después y gran parte de Elio fue reelaborado bajo los nuevos codirectores Madeleine Sharai y Dong Shi. Y no lo culpo, si yo fuera un progre de estos castrantes que quieren una película llena de mensajes que para ese tipo de persona tiene sentido y los ejecutivos te dicen, hermano, esto es una puta mierda, también agarraría mis cosas y me iría porque al final soy un progre de mierda. 2 directoras nuevas, guión rehecho, animaciones rearmadas, básicamente un Frankenstein de la animación. También la que iba a interpretar a la mamá de Elio se fue pa'l carajo. Su decisión de salir se atribuye a la partida de Molina y a las constantes regrabaciones. Y bueno, sí, ¿quién la culpa, no? Realmente la producción de esta película tuvo que haber sido un desastre. Incluso se sabía que la gente estaba descontenta. El éxodo de talento fue indicativo de lo descontenta que estaba mucha gente. Y bueno, Pixar solía ser ese lugar donde los creativos se quedaban 20 años y hacían magia. Y ahora renuncian porque ya ni siquiera reconocen lo que están haciendo. ¿Y por qué? Porque cada vez que un personaje muestra algo que no les gusta a los ejecutivos, pues viene la tijera. En este caso, estuvo bien, pero... Y bueno, ya todos sabemos el fracaso brutal que fue esta película en taquilla, por ejemplo.
solo recolectó 20.8 millones de dólares en Estados Unidos y sin ningún tipo de duda se coronó como el estreno más mediocre de Pixar. Y aquí es donde entra el verdadero problema. Disney, en su intento de complacer a todos, al progresista, a los conservadores, al algoritmo, a los activistas, a los haters, olvidó lo básico: entretener. Antes lograban que nos identificáramos con una rata de alcantarilla, hermano. Y ahora pues ni con un niño con capa de tenedores reciclados. La emoción al final fue sustituida por una checklist de representación. La creatividad fue cambiada por miedo a ofender. Y lo que antes era un estudio de historias universales, ahora parece una sala de juntas disfrazada de películas. Y Elio no solo fue un fracaso en taquilla, fue una metáfora animada de lo que pasa cuando un estudio quiere jugar a ser valiente, pero solo hasta donde los números lo permitan. Cuando quieren meter progresismo a los golpes, incluso cuando quieren hacer ruido en Twitter antes que dejar una marca en el corazón de la gente. Y sin ningún tipo de duda, es bastante perturbador entender que esa fue la versión arreglada. Porque si Pixar hubiese seguido con el plan original, con todo lo del queer coding, la moda hecha con basura y la ausencia de dirección emocional, Elio no solo habría sido un fracaso, habría sido un meme eterno. Pero bueno, al menos nos queda una enseñanza. Si vas a hacer una historia que no dice nada, no la disfraces de progresista, porque lo único más triste que fracasar es fracasar sin haber dicho absolutamente nada. Y hay una cosa que jode muchísimo, no solamente que Elliot haya sido un fracaso histórico, es que confirma una verdad que muchos venimos sintiendo desde hace años. Pixar ya no es un estudio creativo, es una oficina de recursos humanos con software de animación. Ya no cuentan historias valientes, ahora hacen contenido seguro para evitar molestar a absolutamente nadie. Mucho de esto es obedecer de antemano, viniendo de los altos ejecutivos de Pixar. Esa frase lo resume todo, porque ya ni siquiera es Disney censurando desde afuera, no, ahora la tijera viene desde dentro. Pixar aprendió a autocensurarse, a recortar sus propias ideas antes de que alguien diga esto podría ser problemático, y eso en una industria que se supone que vive de contar historias con emoción y conflicto es directamente una sentencia de muerte creativa. Antes Pixar nos daba películas como Coco, que no solamente trata la muerte, sino que representa a los mexicanos. Up, que trata sobre el duelo, sobre la superación, que nunca somos tan viejos como para lograr nuestros sueños. Inside Out, lo conflictivo que a veces pueden ser nuestras emociones. Incluso, un romance silencioso entre dos robots. Wall-E no necesitaba empujar ningún tipo de discurso, ni para un lado ni para el otro. Las películas de Pixar te hacían reír, te hacían conectar, te hacían recordar a tu abuelo, cuestionarte la vida. Y todo eso en una sala de cine lleno de niños. Hoy lo único que te queda después de ver Elio es preguntarte si el disfraz de tenedores tenía algún sentido, porque ni siquiera eso lo explican. Y vean, esto puede sonar controversial, pero el problema como tal, el problema per se, no es que hayan querido incluir temas queer, porque por ejemplo tenemos a la hermana más fea, la de Shrek. Nadie se quejó por eso. O recientemente que se estrenó Lilo y Stitch en la versión animada, a Pickly que se vestía de mujer. Y no estamos hablando del 2025, estamos hablando de los 2000. Y yo considero que realmente ese no es el problema per se. Es un problema, sí lo es un problema total, pero no es el problema como tal. El problema real es que no se integra con la historia. Lo fuerzan, se nota que lo que te quieren transmitir es eso. Te quieren predicar eso. Quieren que tú veas eso. En cambio, en estos casos era un poco más sutil. Ya ni siquiera sutil creo que es la palabra, sino que lo hacían sin ningún tipo de intención. Simplemente X. Era algo que pasaba desapercibido. Y la realidad es que Pixar actualmente tiene una misión. Y el constante cambio de narrativa en el mundo de Hollywood. Hoy vamos a apoyar esto, hoy vamos a apoyar a lo otro, hoy vamos a apoyar tal cosa.
En ese proceso se pierde el alma, se pierde la magia y terminas lanzando productos como Helio, que en pro de no molestar a nadie, terminó siendo una producción totalmente mediocre. Pero bueno, dime tú qué opinas al respecto. ¿Viste la película? ¿Te gustó? ¿Crees que Pixar está muerto? Dale me gusta, suscríbete y nos vemos en el siguiente video.